días, amigos de Palenque TV. Como todos los sábados, de 10 a 11 de la mañana, en vivo y en directo para nuestro país a través de este canal que nos permite llegar a sus hogares con unos temas fundamentalmente relacionados con el aparato locomotor, es decir, con la parte esquelética, con la parte muscular, tendones, nervios, articulaciones, en general todas las patologías que normalmente se presentan, no diremos normalmente, sino que lastimosamente se presentan en lo que es el aparato locomotor. En ese sentido es que nos permitimos a través de Palenque TV, a cual estamos agradecidos, y agradecidos también a ustedes que nos están viendo y estar frente a sus pantallas para nosotros es una satisfacción. Ahora lo que vamos a tocar, el tema que vamos a tocar hoy día es un tema que es bastante molestoso, si el término vale, bastante crítico, bastante trágico por momentos, porque realmente lo que puede suceder en la parte del aparato locomotor son las infecciones que pueden suceder en las articulaciones, en los huesos especialmente, cerca de las articulaciones, cerca de los lugares donde hay cartílagos de crecimiento en los niños, donde también la infección es bastante frecuente. Por eso es que este tema es un poquito, no diremos engorroso, pero para nosotros es medio trágico, porque las personas que tienen esta patología, que es la infección en el hueso que se denomina osteomielitis, lastimosamente el pronóstico a veces es muy sombrío. Por ese hecho es que también vale la pena aclarar algunos conceptos de lo que significa la infección ósea, es decir, la osteomielitis, la cual está producida por diferentes gérmenes que a veces desencadenan este tipo de patología a través de una infección que podría estar, por decir, en la garganta, en los senos paranasales, en las muelas infectadas o en la parte dental que tiene alguna infección, en las amígdalas, en la parte de la región abdominal, como sea las gastroenteritis, los problemas infecciosos de vías urinarias. A veces desencadenan esta patología ¿debido a qué? Debido a que el germen, sea cualquiera que fuese, generalmente es el estafilococo dorado o el estafilococo aureus, que es uno de los gérmenes más, diríamos, más agresivos en el organismo. Cuando este germen esté en algún lugar del organismo, ya sea una pequeña infección, ya sea una pequeña herida en la piel, a veces no le damos mucha importancia en algunos lugares donde hacemos el recorte de las uñas en los pies, los famosos padastros que son, diríamos, de mucha frecuencia cerca de las uñas. A veces no le damos importancia y de repente de una pequeña infección el germen puede migrar hacia el interior. Puede alojarse en la piel, puede alojarse en el tejido celular subcutáneo, puede alojarse en la parte muscular y a veces llega hasta el hueso a través de la circulación, a través de la vía hematógena, que es uno de los, diríamos que es una de las vías en las cuales el germen puede migrar hacia cualquier lugar del organismo. En ese sentido es que esta patología, que de alguna manera por momentos es bastante solapada, bastante aceptada, a veces no le damos mucha importancia, de repente empieza el paciente a tener muchos síntomas en cuanto al dolor, en cuanto a la inflamación, al malestar general, sensación de escalofríos, sensación de que en algunos lugares hay aumento de la temperatura, aumento de volumen en la zona, un color rojo por momentos con aumento de temperatura, directamente hace que el paciente empiece a preocuparse. Esto puede suceder en los dedos del pie, en las manos, en el codo, en el hombro, en la rodilla, en la cadera, y de repente pues nos encontramos con esta patología que desgraciadamente es una de las patologías más agresivas por momentos, cuando el germen ingresa y a través del torrente sanguíneo va y se aloja en la parte ósea, es decir, en los huesos, fundamentalmente a veces en los huesos largos, pero no está por demás siempre pensar que la osteomielitis puede alojarse también en huesos pequeños, en huesos distales, y de alguna manera es una patología bastante agresiva porque el germen tiene algunas particularidades. El germen, generalmente el estafilococo dorado, es un germen muy resistente a los antibióticos, muy resistente a los tratamientos que se puedan hacer. Y cuando ya ha ingresado, el germen tiende a multiplicarse
vertiginosamente. Eso quiere decir que fácilmente el germen puede invadir la parte ósea, hacer un nido en la parte ósea, llegar al canal medular y propagarse a través del canal medular a todo el hueso y de alguna manera producir un problema netamente infeccioso. Cuando este germen ingresa a la rodilla, por ejemplo, o a las articulaciones, hablamos de una artritis infecciosa, una artritis, diríamos, que ha ingresado, una artritis que posiblemente el paciente la confunda con un problema reumático, con un problema de que se ha caído, se ha torcido, se ha golpeado. A veces son circunstancias coincidentes con la aparición de la enfermedad. En sí, esta patología es bastante dificultosa para tratar. Por un lado, es muy agresiva, especialmente cuando ingresa a una articulación. Denominamos la artritis séptica, que es la invasión del germen en las articulaciones. ¿Cuál es la particularidad del germen? Que tiene mucha apetencia por el cartílago articular. Entonces, cuando ingresa un germen, especialmente el estafilococo dorado, a las articulaciones, tiene diríamos la apetencia de destrozar lo que es el cartílago articular. Y vienen, lógicamente, los síntomas inherentes a un proceso infeccioso. Aumento de temperatura, dolor en la región, aumento de volumen, una sensación de ardor por momentos. El cuadro general del paciente se ve afectado porque está con síntomas de temperatura, de dolor, escalofríos. Y bueno, nos encontramos con esta patología que, como les decía, se llama la artritis séptica, que es la invasión del germen en la articulación. En vista de que las articulaciones están provistas de cartílago, este cartílago se ve muy dañado, muy deteriorado en menos de 48-72 horas. Es por eso que cuando tenemos una artritis séptica, generalmente tratamos de actuar inmediatamente tratando de mejorar la condición a través de los antibióticos por un lado, los analgésicos antiinflamatorios y en algunos casos internación del paciente, lavado de la articulación para de alguna manera hacer que este germen salga, lavados con antibióticos, internación a veces por varios y muchos días. Hay que hacer decididamente los exámenes complementarios, como ser exámenes de laboratorio, radiografías, analizar bien la evolución, cuánto tiempo ha estado el germen en la articulación, desde cuándo, porque muchas personas a veces se automedican, piensan de que es solamente un golpe y nada más, y dejan pasar los días y de repente el cuadro se va en forma significativa, va afectando ya no solamente la articulación, sino también el estado general del paciente. En la parte ósea, que es lo que denominamos hoy en día y lo que vamos a hablar, es la osteomielitis, que es la infección del hueso, tanto de huesos pequeños, huesos de mediano calibre y de mediano tamaño, y los huesos largos, como ser el fémur, como ser la tibia, como ser el húmero, como ser el rayo y el cúbito, que son huesos largos y que por ende también están sometidos a este tipo de infecciones. No sé si podríamos empezar a ver las diapositivas, por favor, para que la gente pueda ilustrarse en ese sentido. Ahí vemos, por ejemplo, una pequeña muesca que está en sus pantallas de color verde. Ahí es donde está anidado el germen, se ha diseminado por vía hematógena, que es la vía por la cual el germen transita y circula por todo el organismo hasta encontrar un lugar que sea adecuado para su reproducción y para su formación y para de alguna manera su multiplicación y la agresión. Vean ustedes que encima, donde está el color verde que ustedes están viendo, donde ya ha anidado el germen, está una línea blanca. Esa línea blanca nos determina que es la zona de crecimiento. Quiere decir que esta infección, en este momento, en esta diapositiva, estamos mostrando una infección a nivel de un hueso niño, un hueso joven, donde todavía hay cartílago de crecimiento. Entonces, el hueso, al verse afectado, empieza a reaccionar con el dolor fundamentalmente. El niño se ve imposibilitado de realizar sus actividades, empieza el dolor, un dolor que por momentos es incoercible, un dolor que a veces no permite que el niño pueda tener cierto alivio, ni con pastillas, ni con jarabes, ni mucho menos. A veces son patologías que en los niños especialmente requieren una internación inmediata.
al haber un proceso infeccioso cerca de un cartílago de crecimiento, esta infección puede comprometer el crecimiento, porque el cartílago de crecimiento es la zona donde se produce el crecimiento en la parte, digamos, a lo largo y un poquito a lo ancho de los huesos que normalmente están en crecimiento, valga la redundancia. Entonces vean que la infección está muy cerca del cartílago de crecimiento, que si la infección avanza un poco más, este cartílago podría estar comprometido y podría lastimosamente fusionarse precozmente y posiblemente posteriormente dar una complicación en el crecimiento a lo largo de este segmento, que es el hueso de un niño. Por eso es que es importante hacer el diagnóstico a la brevedad posible. La siguiente. Ahí tenemos también otra patología en la cual de repente ha habido un traumatismo bastante severo a nivel de la articulación de la rodilla y el paciente ha sido sometido a una cirugía bastante delicada, si el término vale. Ha habido un gran compromiso de la articulación y se le ha colocado una serie de elementos de osteosíntesis, se le ha puesto placas para primero reforzar, ordenar la fractura, porque a veces las fracturas que son intraarticulares a veces son con varios fragmentos. Entonces se ha colocado varios elementos de osteosíntesis para de alguna manera reconstruir lo que es el platillo tibial, la sustentación que tiene la rodilla a expensas del platillo tibial. Entonces vean ustedes, ya de por sí ustedes pueden ver que hay una placa, hay varios tornillos, se ha reconstruido todo lo que es el platillo tibial. En ese sentido es que se hace la deducción de que la cirugía ha sido bastante amplia, posiblemente ha durado varias horas, y en ese sentido es que estamos con una zona posiblemente altamente contaminada, porque ya hay un periodo en el cual se puede operar, pero a veces las cirugías que son bastante largas a cielo abierto, como en el caso que estamos mostrando en la diapositiva, de repente estas cirugías lastimosamente se complican con problemas de tipo infecciosos. La siguiente, por favor. Bien, y ahí estamos mostrando un dedo pequeño, es la falange distal, donde hay una erosión a nivel de la parte distal del dedo, donde asienta la uña. Por encima de esta falange está la uña, y vean ustedes cómo se ha producido a través de la radiografía una erosión, un vacío a nivel de la falange, y de alguna manera ya estamos con un compromiso infeccioso en un hueso pequeño a través posiblemente de una pequeña herida, de un padastro de uñas mal cortadas, con elementos a veces muy contaminados, y de alguna manera el germen ha hecho erosión, diríamos, en este pequeño huesecillo, y de alguna manera está dando ya el problema de tipo infeccioso. ¿Cuál es el problema ahora cuando ya se ha declarado la infección a nivel distal? No se olviden de que nosotros tenemos en la parte dorsal, tanto del pie como de la mano, tenemos los tendones que son flexores y extensores. Esos tendones van y transcurren a través de túneles, y cuando la infección se produce, el germen empieza a invadir más arriba o más abajo a través de estos túneles, es decir, esto le permite al germen migrar hacia otras zonas, hacia la articulación, posiblemente hacia la palma de la mano o también hacia la parte plantar. Por eso es que no es conveniente no darle importancia a un proceso infeccioso en un lugar distal, tanto de la mano como del pie. Vean ustedes cómo la infección ha erosionado, ha carcomido prácticamente la falange, y entonces el peligro de esta patología a nivel distal es que el germen puede ir a otros lugares a través de estos túneles que tienen los tendones por los cuales se deslizan. La siguiente. Esta es otra imagen, ahí vean cómo en una parte distal de la falange distal del dedo hay esa erosión nuevamente, hay una especie de un pequeño espolón, la flecha lo indica, y en el otro lado, al lado de las pequeñas falanges, estamos encontrando una erosión a nivel muy por debajo de lo que es el platillo tibial,
una erosión que está bien circunscrita, como si fuera un nódulo, un orificio. En ese sentido es que una radiografía puede también orientarnos rápidamente a ver qué está pasando en un proceso infeccioso cuando el paciente se queja de dolor, se queja de aumento de volumen, posiblemente ha tenido una herida muy cerca de donde está el foco osteomielítico, y esto nos ayuda a dar diríamos un diagnóstico precoz. A eso, si sumamos un examen de laboratorio, nos vamos a encontrar con algunos parámetros de laboratorio, especialmente una elevación de los glóbulos blancos, que también nos determinan de que hay un proceso infeccioso de por medio. Por eso es que los exámenes complementarios de emergencia también son de mucha ayuda para dar un diagnóstico de un proceso que por momentos es solamente doloroso, con aumento de volumen, aumento de temperatura en la zona y lógicamente el malestar que siente el paciente. La siguiente. Bien, ahora tenemos el quinto dedo del pie, donde vemos una erosión bastante importante a nivel de la articulación metatarsofalángicca. El germen se ha anidado en esa pequeña articulación, ha destrozado prácticamente, ha carcomido todo lo que es la cabeza del quinto metatarsiano y ha puesto en compromiso la articulación misma. Entonces vean que la agresión de este germen es bastante fuerte, es bastante agresivo. En menos de, le decíamos, de 48 a 72 horas puede causar grandes daños a nivel de las articulaciones, ya sea articulaciones pequeñas o articulaciones mayores. Por eso es que el diagnóstico, en lo posible, tiene que ser de ayuda inmediata para poder solucionar y para poder ayudar a esta articulación a que no se siga deteriorando, y lo que es peor, a evitar que la infección se siga propagando a través de los tendones, que son, ya les decía, una vía de ingreso y una vía de diseminación de esta patología, que es la infección, que es la osteomielitis, que es la afección, la infección de los huesos y también de las articulaciones. La siguiente, por favor. Bueno, ahí estamos viendo cómo en un estudio de resonancia magnética se puede diagnosticar mucho mejor. Vemos cómo ya el germen, es decir, la infección, ya ha hecho un nido bastante grande, está totalmente circunscrita a nivel de lo que es la parte proximal de la tibia, muy cerca de la articulación, y entonces este germen va a ir multiplicándose cada vez más, va a ir invadiendo cada vez más, va a ir carcomiendo el canal medular, y a través del canal medular, que también tiene irrigación, el germen tiende también a migrar hacia otros lugares. Por eso es que hacer estudios, como en el caso que están viendo ustedes, de una resonancia, nos da la pauta de que hay un proceso infeccioso, hay un cuerpo extraño que puede ser líquido generalmente, y que hay un vacío en este hueso. Eso nos hace suponer de que estamos con una infección, con una osteomielitis. La siguiente. Nuevamente, las radiografías son sumamente importantes. Los estudios de laboratorio, como ser los estudios a los cuales podemos acudir, como la resonancia magnética, nos muestra en este caso, vean una sombra bastante grande a nivel de la parte distal del fémur, muy cerca de la articulación. Hay un deterioro bastante importante de la configuración ósea, donde una de las corticales ha sido rebasada por la infección. Entonces, en ese sentido es que los exámenes de ayuda diagnóstica son importantes para detectar la patología a la brevedad posible e intervenir la zona a través de, primero, antibióticos por vía oral, por vía intramuscular, y por qué no, hacer lavados quirúrgicos en quirófano con todas las reglas que esto supone, porque lamentablemente pues el germen no es que en un lavado, no es que en una primera instancia va a desaparecer. El germen a veces permanece, y a veces permanece por mucho tiempo. La siguiente. Bien, entonces estamos viendo la imagen sobre la patología, ya diríamos de la parte macroscópica, donde el paciente empieza a sentir dolor en la rodilla, la zona se pone roja, eritematosa, con aumento, decíamos, con aumento de volumen, aumento de temperatura local, y es por eso que también se vuelve también una área, una zona totalmente intocable.
es ahí que el paciente ya no puede caminar, ya no puede hacer mayormente ningún tipo de movimiento, ni flexión, ni extensión de rodilla en este caso. Los síntomas son bastante clásicos, bastante claros a veces, cuando ya la patología ha invadido, en este caso, una articulación. Por eso es que la osteomielitis se relaciona mucho con la artritis séptica de rodilla, es decir, la invasión de un germen en la articulación, sea la rodilla, sea la cadera, sean las articulaciones menores, como habíamos mostrado anteriormente. Y bueno, a esto tenemos que sumar también algunas características del paciente, el modo de alguna manera de vivencia que tiene el paciente, el hábitat que tiene el paciente, de qué lugar es, porque los gérmenes son múltiples, son varios, no es solamente el estafilococo dorado, el bacilo de la tuberculosis también puede invadir no solamente tejidos blandos, no solamente los pulmones, también puede invadir la parte ósea, el tejido, el germen de la tuberculosis, el bacilo de Koch. Entonces, hay otros gérmenes, el estafilococo dorado, el germen de la tuberculosis, las otras artritis sépticas por bacterias. Entonces, hay muchos gérmenes que tienen capacidad de invadir tanto las articulaciones como los huesos, lo que nosotros denominamos cuando encontramos esta infección, la famosa osteomielitis, de la cual los niños, los jóvenes, los adultos, nadie se puede librar de una infección en este nivel que es la parte ósea. Vamos a hacer un pequeño corte, aprovechando de que en este corte podríamos recibir algún llamado. Ustedes tienen los teléfonos en pie de pantalla, tienen el número de WhatsApp para poder mandarnos algún mensaje o alguna inquietud, no siempre de esta patología. Enseguida volvemos. Bien, queridos amigos, nuevamente agradecerles por la sintonía a nivel nacional, como decíamos, en vivo y en directo, de un tema que estamos exponiendo ahora, un tema que es que aparece con mucha frecuencia en todos los hospitales, en todas las personas, en todas las edades. A veces los niños, que son los más afectados, presentan este tipo de patología, especialmente cuando están en pleno crecimiento y de repente todavía sus defensas no son de las mejores. Entonces, cualquier proceso infeccioso que pueda haber en el organismo, ya no estoy hablando propiamente de la parte infecciosa en el hueso, que es la osteomielitis, sino estoy hablando de las infecciones que pueden haber en el organismo de un niño o de una persona, que son aquellos puntos que tienen infección y que de repente son silenciosos. Estos puntos silenciosos pueden ser los senos paranasales, los dientes, las muelas, la garganta, las amígdalas, las amigdalitis crónicas, que pueden generar la invasión del germen a través del torrente sanguíneo, que es más o menos la vía más frecuente de infección a nivel tanto de las articulaciones como de los huesos. Por eso es que no hay que descartar ninguna posibilidad en el caso de tener una infección, ya sea una gastroenteritis, una infección urinaria, una herida infectada en algún lugar del organismo, ya sea en las uñas de los pies. A veces hacemos cortes bastante profundos en las uñas y de alguna manera diríamos el tiempo en el cual uno hace una infección en estas zonas, a veces es muy solapado. ¿Por qué? Porque de repente con el corta uñas o con una tijera que normalmente no son estériles, uno hace la curación o el recorte de las uñas con cosas que están infectadas y que de repente ese es el lugar de entrada del proceso infeccioso. Creo que tenemos un mensaje o un llamado, no sé, adelante por favor. Buen día, doctor, ¿podría hablarnos sobre la artritis reumatoidea y también por favor sobre la ciática? Gracias. Bien. Son dos patologías diferentes, son patologías muy parecidas al tema que estamos tocando. La artritis reumática es un proceso autoinmune, un proceso que se presenta también a nivel de las articulaciones fundamentalmente. Tanto hoy en día ya la presentación de la artritis reumática ya no es la clásica presentación en el dedo gordo, porque antes se pensaba que cualquier persona que tenía dolor en el dedo gordo era portador de problemas reumáticos y que de alguna manera también la patología se presentaba juntamente con un proceso autoinmune que es la gota.
Entonces, hay que diferenciar, diríamos, a través del laboratorio, a través de los antecedentes, la patología. La artritis reumática, desgraciadamente, es la afección que tienen las personas de procesos autoinmunes que no son propiamente infecciosos como el que estamos tratando, son netamente alteraciones autoinmunes de las articulaciones donde el líquido sinovial cambia su característica de ser un líquido que lubrica las articulaciones, que es muy noble, ¿cierto? En el momento en que se produce la artritis reumática, lastimosamente se altera este líquido, que es el líquido sinovial, volviéndose un líquido más ácido, un líquido más agresivo y que destroza las articulaciones. En ese sentido es que ya después de haber tomado las articulaciones menores o mayores, a veces es una sola presentación en una sola articulación o en todas las articulaciones en general, viene la deformidad porque también ataca la parte de los tendones fundamentalmente, y entonces las articulaciones, a través del deterioro que sufren, empiezan a deformarse cuando se trata la artritis reumática de presentación en las manos, por ejemplo, que generalmente causa una deformidad, a veces una postura de los dedos que llamamos nosotros una postura en ráfaga. Por eso es que la patología de la artritis reumática es muy parecida a la artritis séptica, es decir, a la infección causada por una bacteria, por un germen en la articulación. La artritis reumática no tiene esa característica, es por eso que la artritis reumática más se presenta con dolor, con mucho dolor, con mucha limitación, con mucha deformidad en algunos casos, a veces es muy agresiva, a veces es muy solapada, en algunas personas se presenta en las articulaciones menores, en otras personas se presenta en articulaciones medianas o articulaciones mayores. Y lo que decíamos anteriormente es que esta patología es muy parecida al problema séptico, a la artritis séptica, pero los laboratorios nos determinan, diríamos, todo lo contrario. No encontramos una leucocitosis como en la artritis séptica, no encontramos gran dolor inicialmente en el proceso inicial. La artritis reumática aparece, diríamos, en forma solapada y de alguna manera puede ser más tolerada, mientras que la artritis séptica a veces tiene una evolución bastante aguda, bastante rápida, con muchos síntomas de dolor y de limitación funcional. Bien, tenemos, si no me equivoco, teníamos una pregunta más al respecto. No sé si podríamos volver a poner el mensaje. Bueno, ¿podríamos repetir el mensaje, por favor, para verlo en pantalla? Y también por hablar sobre la ciática. Bien, la ciática es una patología que se relaciona fundamentalmente con la irritación del nervio ciático, que tiene muchas etiologías, ¿sí? La ciática puede producirse por esfuerzos físicos, puede producirse por la presencia de una hernia de disco, puede producirse por una escoliosis, una desviación de la columna que puede comprometer el trayecto del nervio, de los nervios ciáticos que van desde la columna lumbar hacia miembros inferiores. Puede haber un problema de hernia de disco, puede haber un tumor, puede haber también lo que estamos tratando, una sepsis, es decir, una infección a nivel de la columna que se llama el mal de Pot. Ese mal de Pot está desencadenado por el bacilo de Koch, es decir, el bacilo de la tuberculosis. Es muy frecuente a veces encontrar infección a nivel, la osteomielitis a nivel de la columna en una de las vértebras, y de repente esta infección puede ser desencadenada por la presencia del bacilo de la tuberculosis, que de repente el paciente pueda estar cursando con el problema tuberculoso. En nuestro país, como en otros países, lastimosamente la tuberculosis todavía no ha sido erradicada totalmente y todavía tenemos un cierto porcentaje de pacientes que adolecen de la tuberculosis. Entonces, la ciática puede deberse a este tipo de patologías, hernias de disco, problemas de artrosis, problemas de irritación de la médula y de las raíces nerviosas a nivel lumbar. Esta sintomatología se irradia a lo largo del nervio ciático y produce un sinfín de síntomas que a veces son un poquito incoherentes, como ser, por ejemplo, el paciente refiere ardor, refiere dolor, refiere
una sensación de electricidad hacia los miembros inferiores. Puede ser a uno de los dos, al derecho o al izquierdo, o a veces cuando una hernia, por ejemplo, es central, puede dar sintomatología en las dos piernas. Y esa sintomatología puede ser de diferente presentación. Algunos pacientes refieren un ardor, otros refieren electricidad hacia las piernas, hacia un segmento determinado. Algunos refieren como si tuviesen una herida y otras personas refieren todo lo contrario a los síntomas. ¿Cuáles son estos? El adormecimiento total de un sector donde pierden la sensibilidad y también a veces pierden la fuerza de los músculos, ya sea en una o en las dos piernas. Entonces la ciática tiene tiene varias etiologías y varias presentaciones, de las cuales también es muy importante los antecedentes en los cuales se ha presentado el dolor del nervio ciático, es muy importante los antecedentes traumáticos, las enfermedades, la actividad del paciente, qué es lo que hace el paciente, qué trabajo tiene en el día a día, cómo se ha presentado. A veces se presenta un problema de ciática por problemas netamente accidentes laborales, por un lado, compromisos de las vértebras cuando hay fracturas a nivel de la columna lumbar, luxaciones o inestabilidades que puede haber en la columna lumbar también, que se llama las listesis, que llamamos nosotros, es decir, la inestabilidad de los segmentos intervertebrales. Bien, si podemos seguir con el tema de hoy, que era la osteomielitis. Adelante, por favor, con las imágenes. Bien, decíamos, esta es una de las sintomatologías de un problema de una artritis séptica, posiblemente donde hay un enrojecimiento de la zona, un aumento de volumen y dolor sumamente importante e invalidante. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, las diapositivas un poco más adelante. La siguiente, eso es, muy bien, muchas gracias, y gracias a la persona que nos ha mandado ese mensaje para poder de alguna manera discernir no solamente con la patología que estamos viendo, sino también con las otras patologías que, como decía, la ciática, que es el proceso inflamatorio de la parte lumbar, de las raíces nerviosas y del nervio ciático, de alguna manera también pueden tener una incidencia con el problema de osteomielitis a nivel de la columna, y lastimosamente la osteomielitis en la columna generalmente se debe a la presencia del bacilo de Koch, que es el bacilo de la tuberculosis. Aquí estamos viendo igual una presentación clínica, cómo se presenta una articulación totalmente aumentada de volumen en relación a la otra rodilla, aumento de coloración de la piel, es un eritema que nosotros conocemos, es el proceso infeccioso, el aumento de temperatura en la zona. Cuando nosotros hacemos el examen y tocamos la zona, generalmente esta zona está caliente con aumento de temperatura, intocable porque hay mucho dolor, y esto ya nos da la pauta de que estamos con un proceso infeccioso que inicialmente podría ser una celulitis, es decir, una infección muy superficial, pero no debemos siempre tratar de investigar si esta infección no está en forma más profunda, es decir, si es que no está dentro de la articulación, y eso nos podría dar la pauta de el tratamiento que tenemos que hacer, por decir, en forma inmediata y de emergencia. La siguiente. Bien, este es un aspecto clínico de un proceso que de alguna manera ha tratado el organismo de defenderse a través de tratar de localizar primero el proceso infeccioso. Se ha formado un aumento de volumen, vean ustedes una coloración media blanquecina, que es la presencia del líquido infectado, que es la pus, lo que conocemos como la secreción purulenta, que está saliendo a través de un pequeño orificio. Es porque el organismo de repente de alguna manera trata de defenderse y busca, la infección también busca una vía, y la rodilla también busca una vía para eliminar automáticamente en forma de autodefensa, busca una vía hacia una fístula, es decir, busca un lugar para poder eliminar este líquido que es purulento, y se presenta este cuadro clínico que lastimosamente pues ya nos da la pauta de que estamos con un proceso sumamente infeccioso. Creo que tenemos un llamado o un mensaje. Adelante, por favor. Doctor, tengo un dolor en la rodilla y es una semana y ya me colocaron inyecciones. Quisiera que me dé la dirección de su consultorio
El dolor es al flexionar la rodilla. Bien, bueno, la patología de la rodilla, bueno, pues tiene varias significaciones, desde un proceso de esfuerzo físico, de haber hecho alguna actividad física tal vez exagerada, un movimiento muy brusco en la rodilla cuando uno está haciendo deporte, y en ese momento a veces la rodilla no ofrece mayores dificultades para continuar realizando el deporte y terminar de repente un partido con una rodilla que posiblemente está lesionada. Y después de que se ha producido y al término del partido, en la casa, ya cuando uno llega a la casa, de repente siente que su rodilla está totalmente hinchada, totalmente con aumento de volumen, que puede ser por momentos un derrame articular. Puede haber dentro de las patologías una lesión de menisco que ha sido tolerada mientras se ha hecho el deporte, luego puede ser un problema de un esfuerzo bastante fuerte, de haber hecho un intenso entrenamiento o intenso juego, o haber practicado, por ejemplo, una caminata cuando las personas no están acostumbradas, y eso desencadena dolor. El dolor puede ser netamente subjetivo por un lado y puede ser un dolor en el cual está relacionado con el aumento de volumen. A veces el aumento de líquido sinovial o de sangre dentro de la rodilla, cuando es muy importante, más de 10 centímetros cúbicos, hay una distensión de cápsula, es decir, la cápsula tiende a estirarse. Esa sería la palabra para entendernos mejor. Ese estiramiento de cápsula tiene sus límites. Cuando hay mucho líquido, esa cápsula ya no puede estirarse más y viene un dolor sumamente agudo, sumamente fuerte, que ni con pastillas ni con inyecciones intramusculares a veces cede, hasta que no se retira el líquido. Nosotros hacemos lo que se llama la artrocentesis, que es la evacuación de líquido, sea sangre, sea líquido sinovial o sea pus en último caso. Entonces, retirando todo aquello, podemos hacer un diagnóstico ya de solo tomar la muestra, sacar, evacuar todo este líquido, y si es sangre tenemos que pensar en que ha habido una lesión interna. Si es líquido sinovial, posiblemente la rodilla solamente ha sufrido una torsión o un golpe brusco, pero no hay lesión. Y si encontramos líquido purulento, ya tenemos que pensar en una patología de una artritis séptica. Esos líquidos siempre es bueno mandar al laboratorio para hacer un mejor diagnóstico. La siguiente, es decir, perdón, creo que hay un otro llamado. Buen día de Dios, doctor, ¿qué tratamiento es para la infección en el hueso del dedo? Gracias, Dios lo bendiga. Muy bien. Acá tenemos posiblemente un problema de una osteomielitis porque hay una infección en el dedo. No sabemos si la infección ha llegado a la parte ósea o ha llegado a la parte ósea y articular, y solamente tal vez está en partes blandas, es decir, por debajo de la piel o cerca en la parte donde está el tejido celular subcutáneo. De todas maneras, si sospechamos que hay una infección, inmediatamente tenemos que actuar con antibióticos por un lado, con analgésicos antiinflamatorios, tomar una radiografía, no está por demás tomar un laboratorio para ver, como decía anteriormente, el aumento de glóbulos blancos, que son los leucocitos, que nos pueden determinar si evidentemente hay una posible infección. Y lo otro es de alguna manera ver que nosotros podamos hacer una evacuación de ese líquido con una jeringa estéril, y ese líquido que podamos encontrar, mandar al laboratorio para realizar el estudio correspondiente, que siempre consiste en hacer un cultivo y antibiograma. El cultivo y antibiograma nos va a dar la presencia del germen, nos va a identificar el germen y también nos va a dar la pauta de qué antibiótico tenemos que utilizar de forma correcta. Hay muchos gérmenes que lastimosamente ya se han vuelto resistentes a algunos antibióticos. Es por eso que el cultivo y antibiograma nos puede dar el margen y diríamos la certeza de que con qué antibiótico tenemos que atacar a ese germen, que de alguna manera ha podido estar en una infección anterior o se ha vuelto resistente a los antibióticos, pero es importante hacer el análisis a la brevedad posible para descartar y evaluar de alguna manera el proceso infeccioso, si está ubicado en tejidos blandos, si está ubicado o cerca del hueso o cerca de la articulación. Bien. Muchas gracias a todas las personas que nos han dado un mensaje, que nos han llamado, y de alguna manera pues para nosotros es una satisfacción saber que nos están viendo y que de alguna manera estamos haciendo algo bueno los fines de semana de 10 a 11 por Palenque TV. Seguiremos con el tema, por favor.
Estábamos mostrando la presencia, la clásica presentación de un absceso, de una artritis séptica que ha fistulizado, es decir, que ya se ha abierto un canal hacia afuera y entonces el líquido que encontramos es un líquido purulento. Este líquido es obligatoriamente y de necesidad mandar al laboratorio para hacer un cultivo y antibiograma para determinar la calidad del líquido, por un lado, la presencia del germen y lo que decíamos anteriormente, ver qué germen es y qué resistencia tiene a los diferentes antibióticos para hacer el tratamiento correcto. Ya cuando tenemos una patología de esta naturaleza, posiblemente el paciente tenga que ser sometido a una limpieza quirúrgica en forma inmediata en quirófano, para hacer un lavado en toda la articulación y de alguna manera facilitar que el germen que está adentro pueda salir y puede evacuarse rápidamente. Estos lavados que son quirúrgicos siempre hay que hacerlos en quirófano, lógicamente, y tratar siempre al identificar el germen, utilizar los antibióticos tanto por vía intravenosa como por vía intramuscular. Creo que tenemos un otro mensaje. Adelante, por favor. No sé si podemos ampliar. Bueno, aquí está. Doctor, buenos días. ¿Será posible que nos pueda explicar a profundidad sobre la columna, por favor? Tengo la columna, una parte de la espalda que está adormecida y un poco desviada. Me afecta al nervio ciático. ¿Se puede operar? Bien. Quiero entender un poquitito. Tengo la columna, una parte de la... Bueno, estamos hablando una parte de la espalda que está adormecida y un poco desviada. Me afecta al nervio ciático, por favor. Bien, en ese sentido es que estamos hablando posiblemente de una escoliosis a nivel de la columna lumbar. Esta escoliosis puede estar generando una compresión a nivel de los nervios y de las raíces nerviosas que van por el medio de las vértebras, que es la médula espinal. Y si el paciente tiene un adormecimiento en una determinada zona, hay que determinar si es que ese adormecimiento está a qué nivel. Si está a nivel lumbar, si está a nivel en la parte baja de la espalda, si está muy por arriba de la parte lumbar, para determinar si este adormecimiento que tiene se debe a la compresión de una raíz nerviosa que puede ser a nivel de la parte dorsal por un lado o a nivel de la parte lumbar. Generalmente en la parte lumbar el adormecimiento se refiere más a miembros inferiores. El adormecimiento en la espalda, que podría ser lo que el paciente nos quiere referir, podría ser la parte dorsal. Entonces habría que investigar si en la parte dorsal no existe alguna compresión. Es muy raro encontrar compresiones a nivel de la región dorsal de la columna vertebral, pero de todas maneras exige ayuda diagnóstica a través de los exámenes que tenemos de radiografías por un lado y tal vez una resonancia magnética para ver si tenemos alguna patología inherente que pueda hacer. Descartar la escoliosis, que puede generar también compresión, descartar que no haya algún problema de una hernia de disco, que como les decía, no es tan fácil encontrar hernias de disco en la parte dorsal, pero por algún accidente anterior, por algún esfuerzo, alguna caída, puede haber este tipo de patología. Y también así descartamos a través de la radiografía y de la resonancia magnética o de la tomografía, descartamos algunas otras patologías que son los quistes, los tumores, ya sean benignos o malignos, que puedan presentarse y que de repente a través del hallazgo radiológico y casual podemos encontrar y descartar que no haya de por medio un problema tumoral. Bien, la siguiente, por favor, si podemos continuar con el tema. Bien, aquí estamos mostrando una imagen de una radiografía donde la artritis séptica ha invadido la cadera. Y vean ustedes cómo esta cadera, que normalmente es donde la articulación del fémur con el hueso ilíaco, tiene la cabeza femoral, pero vean ustedes cómo no tenemos una cabeza femoral, prácticamente está aplanada, y en ese sentido es que un problema séptico, un problema de artritis séptica, de la infección a nivel de la articulación, ha entrado a la articulación y ha carcomido, ha hecho desaparecer lo que es la cabeza femoral. Porque
porque estas patologías a veces son tan agresivas que pueden destruir una articulación. Entonces, esta es una radiografía bastante elocuente sobre lo que significa o una necrosis de cabeza femoral, que también puede ser la patología, y lo otro, una artritis séptica, es decir, la infección en la cadera. Lógicamente, las dos patologías tienen diferente presentación en lo que respecta a la parte clínica, al examen semiológico, al examen laboratorial, al examen de una resonancia y de tomografía o hasta una simple radiografía como la que estamos viendo. Ya nos da las pautas de que ha habido un problema a nivel de la articulación de la cadera. La siguiente. Bueno, decíamos anteriormente que nosotros cuando encontramos una articulación con aumento de volumen, aumento de temperatura, podemos hacer una artrocentesis, es decir, a través de una jeringa estéril, ver la posibilidad de retirar por lo menos parte del líquido que está dentro de la articulación. En este caso estamos mostrando la rodilla para sacar el líquido que de alguna manera puede ser un proceso, solamente un derrame sinovial. Esas características de la sinovial tenemos que analizarlas. Cuando el líquido sinovial es transparente, es del color de la orina prácticamente, no tiene olor, tiene diríamos, es bastante característica el líquido sinovial. Y lo otro, que si encontramos un líquido sinovial ya más viscoso, más purulento, de alguna manera ya nos hace sospechar de un problema infeccioso, que es la artritis séptica en la articulación. Por eso es importante hacer el diagnóstico ya en este momento a través de la evacuación o de la artrocentesis que hacemos en la articulación para determinar qué tipo de líquido es, si es líquido sinovial puro, si es purulento y por último si es sangre. Y también puede haber una combinación de sangre con líquido purulento. Entonces, en ese sentido es que es imprescindible cuando uno retira un líquido de una articulación y sabe de las características, estas características si son alteradas, de alguna manera requieren obligatoriamente el análisis de un cultivo y antibiograma para determinar qué tipo de germen es el que está presente en la articulación. Y ahora mostramos una articulación que inicialmente la habíamos visto ya con la presencia de una fístula, donde este paciente ha sido sometido de emergencia a un lavado continuo y ahora tenemos una canalización, si el término vale, de una sonda que está entrando a la articulación y otra que está saliendo. Esto se llama hacer un lavado continuo. Además de haber hecho lavados previos, se deja un drenaje para que fundamentalmente a través del suero y antibióticos que están entrando a la articulación puedan salir por otra vía, haciendo un lavado continuo. Entonces, la aplicación en este caso de un lavado continuo permite que la articulación se lave permanentemente con suero y lógicamente con antibióticos para de alguna manera hacer un lavado continuo y evitar que el germen se reproduzca. Este es uno de los tratamientos clásicos de una artritis séptica y a veces también hacemos este mismo procedimiento en procesos infecciosos, dejando un lavado continuo como el que han visto en la figura. Bueno, queridos amigos, ahí en pie de pantalla tienen ustedes la dirección, el teléfono del consultorio, el teléfono del celular. Estamos prestos a cualquier inquietud. Les agradezco muchísimo por los mensajes que nos han dado, por la intervención de alguna manera a través de esta vía que es el WhatsApp. Y muchísimas gracias a Palenque TV, que nos permite llegar a sus hogares todos los fines de semana de 10 a 11 en vivo y en directo. Muchísimas gracias, estaremos con ustedes el próximo sábado.